Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Katanuso es la palabra griega para compungidos de corazón. Compungidos, katanuso, cuyo significado es, y esto es directamente del diccionario griego, perforar hasta atravesar, o es decir, en sentido figurado, lo que pasa adentro de la persona. Agitar violentamente, compungir. ¿Es esta definición suficiente para convencernos del pobre y débil evangelismo del siglo XXI? Lo que pasó en el Pentecostés era común en los días de John Wesley, George Whitefield, Charles Finney y muchos otros, quienes amaron a los pecadores lo suficiente como para dejarles compungidos de corazón. Estoy citando de Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír el sermón de Pedro, dice que las personas ahí presentes se compungieron de corazón. El hecho de que los judíos habían crucificado al Mesías, que ellos esperaban por siglos, tenía que caer en los oídos de la multitud de judíos como un crimen imperdonable. Y fue aún más terrible de lo que alguno pudo imaginar. Es el crimen de las edades. Fue la atrocidad más horrible de todas las edades. Y solamente la asombrosa misericordia de Dios pudo ofrecer un remedio a su súplica. Esta fue la súplica: varones, hermanos, ¿qué haremos? Tenía que ser un clamor desesperado, casi sin esperanza, por el crimen terrible que había cometido. La condición de parte de Dios para que la persona se salve siempre es la misma:
arrepentirse. El arrepentimiento significa dar la espalda completamente a lo que has vivido. No es cuestión de negociar y tampoco puede haber reservas. Es cuestión de todo o nada. Habló Pedro del bautismo también. Ahora, el bautismo no salva. Es un paso de obediencia y testimonio público de una fe interior. Es decir, confiar en la persona de Cristo y su obra en la cruz. Después, Dios añadirá al don de salvación el don indecible del Espíritu Santo. Es increíble, primeramente, que Dios esté tan dispuesto a recibir a pecadores sin remedio, que le han ofendido profundamente. Sin embargo, Él derrama bendición celestial sobre ellos. Muy buenas tardes, amigo oyente. A mí me interesa mucho saber el significado exacto de esta palabra compungidos en griego, porque aún más me interesa saber la condición de la multitud allí en el día de Pentecostés en Jerusalén, después de escuchar el mensaje de Pedro. Por segunda vez intentaré describir lo que estaba pasando a la multitud en el día de Pentecostés. Como dice, una de las definiciones, tenía que pasar algo violento en su interior al estar convencido de haber crucificado su Mesías. No había una promesa más importante y más detallado dado por muchos profetas, desde el libro de Génesis hasta las promesas en Malaquías. Sus escrituras enfatizaban detalladamente la que tenía que ver con la esperanza para el futuro de Israel y la liberación de sus enemigos. Ellos mismos entendían el cumplimiento en este tiempo de la profecía de Daniel, y no creo posible que no escucharan de la crucifixión de Jesús de Nazaret las personas que estaban morando en Jerusalén. Se supo por toda la ciudad, por una predicación bajo el poder del Espíritu Santo, quedaron convencidos que Él fue su Mesías, muerto en el mismo año que Daniel predijo, y que ellos eran culpables de su muerte. Tenía que ser noticias imposibles de aceptar sin sentir una condenación imperdonable, sin remedio. En los días de los que he mencionado en la introducción, John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, sus mensajes que dejaban a veces sus oyentes con una convicción por sus pecados que su conciencia no pudo llevar, y a veces cayeron inconscientes al suelo. Todo de esto habla de ser compungidos de corazón. Era una obra de Dios en ellos, que les abandonaba toda esperanza humana, ninguna en sí mismos, ni en el mundo entero. Perdieron la esperanza en cualquier fuente humana, pero estando en aquella situación,
Pedro pudo ofrecerles no solamente un remedio, sino una grande bendición. Dios no solamente tenía una solución por sus terribles pecados, sino también una nueva vida bendecida por Él. Dios demanda a el arrepentimiento del pecador, que es poner su confianza en Él y dejar la confianza en uno mismo. La confianza tiene que estar en Dios. Uno se arrepiente de haber confiado en sí, o en el mundo, o cualquier persona, o cualquier fuente que el mundo ofrece. Se arrepienta uno, no solamente del pecado, sino por la confianza en otras cosas y no totalmente en Dios. Y después, Dios responde con una salvación gratuita y el don del Espíritu Santo, promesa que añadió a todos los presentes en el día de Pentecostés Pedro. También la hace extensible a los dejados en casa, los que no pudieron ir a Jerusalén. Pedro dio la promesa para sus hijos y esparce la promesa donde quiera, a todos los pueblos en cualquier tiempo. Es para el lector hoy, para nosotros que estamos lejos en tiempo y en distancia también. Es para el mundo español en este siglo XXI, a quienes Dios ha llamado por la predicación del Evangelio. El versículo 39 en nuestro texto, capítulo 2, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, he dicho que este sermón de Pedro, su primer mensaje evangelístico, es un modelo para nosotros. ¿Cómo predicar el Evangelio? Pedro nos dio un buen ejemplo. Ahora quisiera resumirlo señalando los principales puntos. Número 1. Pedro predicó con autoridad porque se basaba en las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Pues Joel capítulo 2, 28 a 32. Habló de lo que había dicho Joel, que estaba cumpliéndose en ese mismo día en los 120 allí reunidos en el aposento alto. Segundo, Pedro predicó de Jesús de Nazaret. Eran las primeras palabras que pronunció después de citar el profeta Joel. Empezó su mensaje diciendo Jesús Nazareno. Todo su mensaje tenía que ver con Jesús Nazareno. Jesús es la única esperanza. Y el mensaje nuestro es una persona. Presentamos una persona a la gente, donde quiera que lo encontramos. Si estamos evangelizando personalmente con una persona, tu mensaje será Jesús de Nazaret. Si estás predicando frente a una congregación, tu mensaje será Jesús Nazareno. Tercer cosa que Pedro predicó la voluntad de Dios en la crucifixión de Cristo, por encima de las intenciones malignas de los hombres. Dios encaminó todo en su propósito,
Si alguno pregunta quién crucificó a Jesús, hay muchas respuestas. Incluso uno mismo, sea yo y tú, amigo mío, por nuestros pecados, contribuimos a la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Preguntas? Porque si no hubiera sido por tus pecados, por mis pecados, Cristo no tuviera que ir a la cruz. Fue a la cruz para perdonar, para poner fin a nuestros pecados. Así que somos culpables en este sentido, por nuestros pecados, de la muerte de Jesús Nazareno. Podemos decir los judíos, porque ciertamente los sacerdotes, los principales, las autoridades de Israel en Jerusalén, habían ido al gobernador romano Poncio Pilato para empujarle, para poder convencerle crucificar a Jesús. Así que ellos eran culpables. Y Poncio Pilato, como era el gobernador romano, que tenía que dar su permiso, su autoridad, la autoridad de Roma, pues, para que los judíos pudieran ejecutar a una persona. Y cuando Pilato fue convencido y entregó a Cristo a ellos para que lo crucificaran sus soldados, bueno, él fue culpable de su muerte. Pero además de eso, los judíos, Poncio Pilato, los soldados de Pilato y nosotros, hay una mejor respuesta todavía a la pregunta: ¿quién crucificó a Jesús? Y la respuesta es su Padre. Su Padre, porque era la voluntad de Dios, y Pedro lo dijo, que era la voluntad de Dios, era su plan para nuestra salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha, versículo 23 de los Hechos capítulo 2. A Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Ves? Dios cumplió su voluntad, su plan, su propósito para salvar el que se arrepienta y cree en Cristo. Por este plan mandó a su Hijo a la tierra para morir. Y Cristo no fue desviado en ninguna dirección. Siempre tenía sus ojos puestos en la cruz. Y ahí es donde terminó. Y ahí es donde obró. Ahí hizo lo necesario para nuestra salvación. Eso es lo que predica Pedro. Este era su tercer punto. Predicó la voluntad de Dios en la crucifixión de Cristo. Estas son cosas que son modelos para nosotros. Nosotros, al predicar el Evangelio, debemos incluir estas cosas. Número 1, debemos predicar la palabra de Dios. Es lo primero que hizo Pedro. Y nuestro mensaje, que va a ser Jesús Nazareno. Es una persona. Nuestro mensaje se basa en una persona. La tercera cosa que ella ha dicho es que predicó que en la muerte de Jesús
el Hijo estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, por encima de las intenciones malignas de los hombres. Cuarto punto del mensaje: Cristo resucitó de los muertos. Duró un tiempo predicando de la resurrección de Cristo. Él sí murió por nuestros pecados, pero porque lo que hizo fue efectivo, completamente, 100%, Él fue levantado de los muertos. Esto es profetizado en las Escrituras, y Pedro habló de salmos que predecía su resurrección. No vamos a hablar de nuevo de estos puntos, pero para que nos acordemos, voy dando este resumen. Esta era la cuarta cosa: Cristo resucitó de los muertos. Profetizaron las Escrituras y testificado por los 120 testigos que estaban allí presentes, los que estaban en el aposento alto. Quinto, Pedro predicó que Él está ahora glorificado a la diestra del Padre. Pasó por los cielos, ascendió a su Padre y fue aceptado. Pudo sentarse en el trono celestial a la diestra del Padre, porque el Padre aceptó la obra que había cumplido en la cruz. Ahora está predicando Pedro estas cosas. Sexto, Dios ha vuelto a la tierra en la persona del Espíritu Santo. Cuando Jesús se presentó delante del trono del Padre, le entregó el Espíritu para que lo derramare sobre sus 120 discípulos en el aposento alto. Otra gran obra de Cristo que había prometido Juan Bautista: Él, Cristo, os bautizará en el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos para que Dios estuviera con ellos. Fíjate, la tercera persona de la Trinidad ya en los discípulos, apoderándoles para la obra que tenía por delante. Ese es número 5. Número 6. Dios ha vuelto, bueno, ya lo dice. Número 7. Jesús es Señor. Y lo usa como ha citado varios salmos. Pedro también añade que el salmista era sujeto a Jesús como su Señor. Es cierto que según la carne, según su carne y sangre, era hijo de David, pero existió antes de David y hizo toda la obra en la genealogía de David. Era Señor sobre la genealogía de David. Todo Él juntó, porque era Señor de David. El último punto, Pedro ahora demanda el arrepentimiento y promete el don del Espíritu Santo a todo el mundo, por todas las generaciones. Voy a enfatizar este punto otra vez. Pero primeramente, vamos a leer los últimos versículos. Vamos a repetir versículo 38 y 39. Y lo demás tiene que ver con la nueva iglesia,
la primera iglesia de todos los tiempos en Jerusalén y cómo fue formado y qué es lo que estaba funcionando en esa iglesia. Vamos a leer versículo 38 hasta 47. Vamos a ver, esta es palabra de Dios. Cada palabra es inspirado por el Espíritu Santo que fue derramado en el tiempo del día de Pentecostés. Bien, así que vamos a ver especialmente aquí, sabiendo que cada palabra es la verdad absoluta, vamos especialmente a estar atentos a las promesas en esta porción. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe que creo necesario repetir y enfatizar de nuevo el hecho de que Pedro declarara la promesa de Dios sobre el Espíritu Santo universalmente? Quiero enfatizarlo, quiero confirmar lo que hemos hablado en programas pasados, pero intentando de que nosotros captemos lo que Dios está prometiendo aquí y cómo esta cosa seguramente, porque la palabra de Dios es la verdad, porque Dios no puede mentir. Así que para cada persona llamada es la promesa del Espíritu Santo. Lo quiero hablar de nuevo para que, si es posible, todos captemos esta gran verdad y que lo recibamos, porque en estos días en que estamos viviendo es una necesidad más allá de aún en tiempos pasados, aún en el tiempo de
los apóstoles, porque estamos en los últimos tiempos y no tenemos mucho tiempo para declarar el mensaje, y necesitamos que nuestro mensaje sea ungido por el poder del Espíritu. Así que creo necesario repetir un poco y enfatizar el hecho de que Pedro declarara la promesa de Dios universalmente a todos los llamados. Lo que dijo en el día de Pentecostés no fue solamente para los judíos y prosélitos allí presentes de muchas partes del mundo conocido. Al decir que la promesa era para sus hijos, tenía que estarse refiriendo a esa juventud. Muchos de ellos que se quedaron en las casas, en las naciones extranjeras donde vivían esta gente. Aunque no estaban ahí presentes, dice Pedro, la promesa es para ellos y todos los hijos de los judíos. La promesa era para ellos. Y los que no hicieron el viaje a Jerusalén. La parte asombrosa que el lector del libro de Hechos debe considerar, tú y yo, es que la última parte de la frase es la promesa de Dios para todos los que están lejos. Esa era la palabra de Pedro este día. Lo voy a leer de nuevo porque quiero que sea grabado en nuestros corazones estas palabras. Pedro les dijo, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Su promesa cruza cada frontera y alcanza todo el planeta, sin excluir ningún lugar. Es una llamada universal. Los primeros apóstoles recibieron una comisión, ir a todo el mundo y abrir la puerta del Evangelio a la población. Donde quiera. Fue una llamada a toda la gente, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hemos sido llamados de Dios porque hemos escuchado el Evangelio. Y el Evangelio dice, ven a mí, todos los que están descarriados y trabajados, y os haré descansar. Este es el llamamiento de Jesucristo. Lo hemos oído, lo hemos aceptado. El apóstol Juan sigue con la misma llamada entre las últimas palabras del canon del Nuevo Testamento. El Espíritu, dice Juan el apóstol, el Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen, ven. Es una llamada. Y el que oye diga, ven. Donde quiera, la persona que predique y ha dicho, ven, ha hecho la llamada. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Búscalo en Apocalipsis 22, versículo 17. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa, hermano mío, hermana mía, la promesa es segura para ti y para mí, sin excepción. Si es que hemos escuchado la invitación, la hemos recibido, porque tuvimos sed, anhelando el agua de vida. De donde seas y quien seas,
si el Evangelio ha llegado donde tú estás y te has arrepentido, has creído y has rendido tu vida al Señor, la promesa es para ti. Como Dios sopló vida en Adán en el principio, Adán que era la primera creación, y como Jesús ahora sopló el Espíritu Santo sobre sus discípulos. ¿Has leído esa parte? Últimamente, cuando Jesús dio la gran comisión a sus discípulos, dice que sopló sobre ellos, como Dios sopló sobre la tierra que era Adán y la dio vida. Jesús sopló sobre sus discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Y le recibieron. Él ha soplado nueva vida en ti. Si crees en Él, por el Espíritu Santo estás bautizado en el cuerpo de Cristo. Eres parte de la iglesia. Ahora es para ti recibir la dimensión de la promesa que Jesús derramó en el día de Pentecostés. Lo leeré de nuevo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos, no hay excepciones, los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Compartí una carta con los que se reunieron al estudio de 1 de Corintios sobre la radio, y quisiera compartirla también con los que se unen en este estudio de los Hechos. La carta fue escrita por una joven mujer que pensó, este era su problema, pensó que la promesa de Dios no era para ella, lo dudaba, y por eso lo quiero leer, para ver que ella que pensó que no, sí, Dios confirmó que era para ella también, por medio de una experiencia que había tenido. En unos minutos voy a leer la carta. La carta fue escrita y voy a mostrarte cómo Dios se movió a alcanzarla en compasión y cómo te alcanzará a ti también. La conocí durante muchos años por estar en reuniones en su iglesia, en campamentos de juventud en Rumanía. Era una cristiana muy amable con un maravilloso sentido de humor. Por otro lado, estaba muy delgada y enfermiza y tenía que prestar mucha atención a su dieta. También estaba atormentada por muchos temores que oscurecían su vida y la robaban el gozo de las bendiciones tremendas del Evangelio. Se casó con un joven, también amigo y hermano de un misionero. Me honraron al pedirme que predicara en su casamiento. Pero, para mi vergüenza, se me olvidó llevar mi pasaporte al aeropuerto y por eso no pude tomar el avión a Rumanía. Otro tuvo que ocupar mi lugar en el casamiento. El marido encontró trabajo como ingeniero en Londres, Inglaterra, y en raras ocasiones yo los vería cuando visitaba Rumanía. Tenían 2 hijos. Mientras vivían en Londres, la mujer se enfermó gravemente y tuvo que ser sometido a una cirugía. Después de la operación perdió sus constantes vitales y tuvo que ser reanimada.
estuvo muy grave en ese tiempo y los doctores dijeron a su marido que no esperase que viviera mucho tiempo más. Creo que ella no me contradiría si dijera que debido a su disposición melancólica no estaba dispuesta a enfrentar la muerte de ninguna manera. Aclarando estos puntos, empezaremos a leer su carta. Presta atención. Cómo continuó su enfermedad y sus profundas necesidades espirituales. Después veremos cómo el Señor se interpuso y dio un giro total a su vida. Te comparto esta carta a ti. ¿Por qué? Para que veas el gozo, el poder y la bendición que hay en la promesa del Padre, claramente otorgada en su palabra, y cómo está a la disposición de todos sus hijos. Cito la carta. Hola, hermano Luel. ¡Wow! Empieza. Parece haber pasado siglos desde que hablamos la última vez, aunque yo te sigo por el blog y he estado leyendo y releyendo algunos de tus artículos, especialmente sobre el bautismo en el Espíritu Santo y el estudio sobre 1 de Corintios. Vivimos en Hong Kong desde febrero de 2019. Mientras estábamos en Londres, en un momento oscuro de mi vida, reconocí que si continuábamos allí, yendo a la misma iglesia, mis hijos no llegarían a creer, y bien, nunca veríamos el poder de Dios. Pensé que ellos posiblemente obtendrían un entendimiento intelectual, pero no conocerían el poder de Dios y su realidad. Esto fue antes de descubrir un video con un testimonio que alguien que fue a Hong Kong como misionera y solamente tenía 22 años al ir. Después, algo pasó en mí y tuve un deseo ardiente de ir a Hong Kong. Mi marido, sin embargo, no fue impresionado. Incluso se enfadó por insistirle continuamente. Entonces oré una de las pocas oraciones que podía orar en ese tiempo, porque no podía orar normalmente. Dije: Dios, si es tu voluntad que vayamos a Hong Kong, que destinen a mi marido allí. En el nombre de Jesús, amén. Después olvidé esa oración. Pasé 1 año y medio bajo una densa oscuridad espiritual en Londres, viviendo muy superficialmente. A finales de 2018 empecé a leer 1 de Corintios. No sé, y ni sé de qué manera los capítulos 12 y 14 se abrieron ante mí y se me hicieron muy claros. Busqué y no vi nada semejante en mi iglesia, pero lo deseaba intensamente. Mi amiga, que era la esposa del pastor, me dijo que no busque lo extraordinario. No tengo que decir que no supe hasta muy tarde que mi vida espiritual estuvo a punto de morir. No reconocí hasta muy tarde que la iglesia a la que asistimos era cesacionista. Era como estar en una tormenta, y aunque empecé a leer mi Biblia en ese tiempo, después de un sermón en la iglesia y una discusión con un pastor visitante, un mensaje también determinista y cesacionista, me fui muy agitada. Fui a casa, cerré mi Biblia y no volví a leerla durante meses. Era porque le vi como un hombre piadoso, sí,
Todavía sigo considerándole así. Así que no le culpa a él, sino la enseñanza, lo que enseñaba. Inmersa en este gran tormento en mi vida, me vino encima una gran depresión al morir mi amiga, que era la esposa del pastor. Poco antes, mi marido vino a casa después del trabajo y me dijo, escucha, que su jefe necesitaba a alguien para ir a Hong Kong, para iniciar un nuevo equipo de trabajo allí. Entonces él pensó en mí y en las discusiones que habíamos tenido. Bien, adelantándome, todo fue más fácil y suave de lo que nosotros esperamos, porque el jefe estaba muy feliz de que él quisiera ir, y después de haber aceptado, recordé la oración que hice y que había olvidado. Yo sé bien que Dios nos trajo aquí, y mi anhelo y deseo fue poder ver su poder. Me está escribiendo de Hong Kong. Recibir finalmente lo que buscaba. No una fe superficial, sino en un Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Nos mudamos a Hong Kong y yo todavía era muy complicada. Estaba en una gran depresión y empecé a caer en pecados y debilidades. No lo pasamos muy bien. Y olvidé otra vez que Dios nos había traído aquí. Empezamos a asistir a una iglesia internacional. Allí conocí a una familia de India, muy piadosa, que ahora somos amigos. De repente sentí un dolor constante en mi espalda y abdomen. Después de investigar, los doctores me dijeron que necesitaba ser operada y que sería muy complicado debido a mis muchas cirugías anteriores. Había sido operada otras veces, incluso en una de las operaciones había sufrido un paro cardíaco, como he contado ya. Por supuesto, sigo citando, acepté mi destino, aunque temía la muerte, y yo hablé con algunas mujeres en la iglesia. Fue un tiempo muy oscuro. La señora india era diferente a las demás. Inmediatamente me pidió si podía orar por mí. Después de la reunión tomó mi mano y oró para que desapareciera el tumor, pero no mencionó la cirugía. Estuve un poco molesta con ella, pensando que no entendía que yo necesitaba ser operada. Después de orar por segunda vez, el dolor se fue, aunque el dolor mental persistía. Cada vez que hablaba de la cirugía a mi amiga, ella dijo que estaba orando para que no fuera necesaria. Después de ver a 4 doctores de 2 diferentes hospitales sobre el espacio de 3 o 4 semanas, ¿sabe qué? Al final hicieron un escáner y no encontraron nada de tumor. Me mandaron a hacer otra prueba, pero el tumor había desaparecido. Pregunté al doctor si podía haber desaparecido solo, pero me dijo, no, era demasiado grande. Él no supo qué más decir, y yo tampoco. Me hizo reconocer que a Dios le importa lo mío. Algo extraño pasó. Directamente pregunté a mi amiga si ella hablaba en lenguas. No sé por qué lo hice, porque no me interesaban las lenguas, sino solo sentía una curiosidad. Ella dijo que sí, aunque un poco asustado por haberla preguntado,
tan directamente. Ella empezó a compartir cosas conmigo acerca de los dones del Espíritu, sobre las lenguas, la oración, la fe, y confesó que no había sentido nada especial al orar por mi salud. Solamente sabía que a Dios le importa sanar. Esto era nuevo para mí, porque yo pensaba que por medio del sufrimiento hacemos la voluntad de Dios, porque Él no quiere sanar. Así que yo no esperaba tal cosa. No estuve de acuerdo con ella en muchas cosas. Yo pensaba que lo que yo creía era la única verdadera doctrina. La carne y no la leche. Que los liberales son los demás iglesias y del evangelio quizá de la prosperidad. Una cosa de leche y no de carne. No me desafió ella, sino que en una manera muy tranquila me dijo que ella también fue criado con una mentalidad como la mía, pero que en Dubái, donde vivían, la iglesia es como en el Nuevo Testamento. Ven a Dios contestar las oraciones y el poder de Dios se manifiesta no solamente por sanidades. En los países árabes ellos tienen solamente a Dios para resolver sus grandes problemas. Seguí discutiendo con ella, pero no pude negar que ella era mucho más piadosa que yo y que tenía fe. Su familia también era muy piadosa y también benigna, amorosa, ayudadora y cuidadora de otros. Al pedir que orara por mí es lo que ella hizo, y era muy diferente a mí en cumplir con lo que decía. Yo pensaba que tenía una doctrina sólida, limpia, verdadera, pero no bíblicamente, mientras que ella vivía por la fe y Dios estaba con ella. Y sabe que, hermano mío, tengo que dejar de leer porque el tiempo se ha acabado. Es bueno porque en el siguiente programa vamos a ver cómo Dios contestó su oración y lo que hemos dicho en cuanto de la promesa de Dios, que ella pensaba que no era para ella misma, se cumplió. Y cómo Dios la dio, la promesa del Padre. Esto leeremos en el siguiente programa. Quizás repase un poco la carta en el siguiente programa también, para que la persona que escucha dé cuenta de lo que estaba pasando en esta chica. Mira, amigo mío, puedes invitar a otras personas que vengan a escuchar este testimonio. Quizás será una ayuda para ellos, quizás le diera fe de saber que Dios y su promesa es para todos los que están lejos. Gracias a Dios. Nos alcanza en España, nos alcanza en las Américas, nos alcanza donde quiera que estemos. La promesa de Dios, hermano y hermana mía, es para ti. Para ti es la promesa. Bueno, terminamos el programa para hoy. Espero que esté con nosotros para escuchar la última parte de esta carta. Y te digo, invita a otras personas para que lo escuchen también. Y nos veremos aquí muy pronto por el siguiente programa. Hasta entonces, que Dios te bendiga ricamente.